hoy es un día de puro éxito para vos. Estás poco reconocida, me imagino. No, para todos. La verdad que se armó un equipo lindo y todos con muchísimas ganas, así que estamos re contentos. Y bueno, a esta hora coinciden los eventos, así que sí, como dice José María, que estoy ahí entre Mechi y Margalot y Daniel Orsanic y esta charla. Pero bueno, quería saludarlos y me voy a quedar con la cámara apagada escuchando un poquito de cada charla. Así que, bueno, bienvenidos y un placer tenerlos. Después me meto de nuevo un poquito. Así que para lo que necesiten estoy por acá. Bueno, gracias María y gracias por todo el esfuerzo. Hola, Cristi. Estás Eleonora. muteada. Ahí está, sí, ahí Hola, está. Nora. Hola, ¿cómo están, Hola, chicas? Elio. Bien, muy bien. ¿Muy listas? Bueno, Bueno, Ahí voy corriendo la flechita y voy viendo caras que no veía. La veo a Eleonora, a Charo, a Gaby Comini, bueno, a Doña Cris, a Lorelei, que entró recién. hola, Charo. Hola. hola a todas. Qué lindo verlas. Hola, Guadalupe. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Guadalupe es de Mendoza y es alumna de segundo año. Ah, pero no le veo No No, le ves la carita a Guadalupe. Es alumna nuestra de Graciela y mía. ahí, ahora sí la veo a Guada. ¿Cómo estás, Guada? Sí, me acuerdo. Ha venido el año Hola, pasado al presencial. ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, Guadalupe. Después Bueno, un gusto de verlo. tenemos a alguien que está registrado con un número de teléfono, que si se lo puede cambiar, mejor así identificamos. Siempre hay alguno. Claro. Se pueden cambiar el nombre haciendo clic sobre su Es imagen. Mariana Fernández. Ah, ya. Ah, mira. Bueno, vos ahí lo ves. Ahí la ¿Quieren que estoy renovando. hagamos la apertura de esto? Lore, ¿querés Claro. agradecer, aunque sea a estas expositoras de primer nivel que tenemos la ventaja de Obvio. que también son graduadas, así que sabemos qué es lo que van a decir, por lo menos muchos de los responsables de las cosas que van a decir están acá sentados, entonces ya tenemos a quien echarle la culpa, por lo menos. Exactamente. Bueno, lo primero es decirles a todos gracias, es una alegría volver a verlas, aunque sea a través de las cámaras, volver a verlos. Este, y bueno, la verdad es que es un gran evento el tema, los encuentros anuales de graduados de la universidad y este año que pudiéramos sumar una actividad en particular para el instituto, nos permitió también tener un espacio más propio donde volver a vernos, aunque sea a través de la camarita. Así que gracias José María por todo el esfuerzo, gracias a María Manson que nos dio el espacio también y nos ayuda a potenciar lo que hacemos desde el instituto y sobre todo gracias a todos los graduados y a todos los alumnos que se conectan y que están participando en esta semana de los encuentros y a las oradoras ni que hablar. Es un gracias en mayúscula a Fabi y a Karina. Es un orgullo para nosotros que se hayan animado a este pequeño gran paso y bueno, y que estamos orgullosos de todos los que se han animado al desafío que les propuso José María cuando planificaban este encuentro, que se hayan animado a transmitir sus conocimientos, a compartir lo que están haciendo con todos nosotros, ¿no? Que formamos parte de la carrera. Así que bueno, gracias a todos y cada uno por estar. Es una alegría darles la bienvenida a esta que siempre será su casa y bueno, esperamos volver a encontrarnos personalmente muy pronto, ¿sí? Que es una pata que nos está faltando, pero les mandamos un abrazo a la distancia a todos y cuídense mucho, por favor. Y bueno, nada más de mi parte, José María, las chicas, ustedes dicen como Bancho, mientras sigo mandándose saluditos en privado a los que veo conectados, que es un placer ver a gente que hace mucho que no nos contactamos. Me parece muy bien, gracias Lore. Y ahora le vamos a dejar el micrófono a Martita Cabilia que va a presentar a las chicas. Hola, buenas tardes a todos. Es un honor estar compartiendo este espacio con todo este equipo, con toda esta casa, con esta familia. Así que las presento a Fabiana y a Karina. Tengo el honor de presentarlas. Fabiana Russo, que es licenciada en Orientación Familiar, miembro de la Asociación Argentina de Orientadores Familiares, es coordinadora de Orientación Familiar allí, hace atención en consultorio. Y Karina también es licenciada en Ciencias de la Familia
y licenciada en orientación familiar. Es profesora del Instituto de Ciencias para Familias de la Casa, además, y profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Es cortito y al pie la presentación porque nos van a compartir todos sus conocimientos que van más allá de unos títulos. Así que adelante. Quienes quieran pueden hacernos las preguntas en el chat, que se las compartiremos a las chicas en cuanto ellas terminen su presentación. Gracias, Marta. Muchísimas gracias. Un detalle nada más. No soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, soy egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, no, porque después van a decir que soy profesora. Soy profesora, terapeuta en ortopedagogía, ese es el título. Pero no. ¿Está bien? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Todo bien? Gracias por la aclaración, Karen. Todo está bien. Un gusto y muchas gracias por la presentación. La verdad que nos sentimos en casa con Fabiana y bueno, al principio le decía a José María que no recuerdo cuándo yo le dije que sí, que es este momento que digo, ¿por qué dije que sí, no? Pero bueno, es un gusto presentar y más este tema. Hemos trabajado en conjunto, en equipo, junto con Fabiana, y bueno, esperamos que sea de su agrado lo que hemos preparado. Queríamos hablar en primer lugar de la familia, ¿no? Que es el lugar donde, ya lo sabemos, que toda persona se siente amada, reconocida, respetada, aceptada de manera incondicional. Y todas las relaciones que se dan dentro del seno de la familia son relaciones de amor, ya sea de paternidad, maternidad, filiación, hermandad. Podemos decir que la familia es un proyecto de amor donde hay confianza, ¿sí? Donde nos sentimos queridos por ser quienes somos y no por ser de un modo u otro, joven, viejo, sano, enfermo, ¿sí? Es en este ámbito donde nos mostramos tal cual somos, sin caretas, sin disfraces, y a veces este ambiente de confianza puede como presentar requebrajamientos, ¿sí? En las relaciones familiares, por ejemplo, en el trato, que muchas veces es fruto de la convivencia, pero aún así sabemos con certeza que la confianza está, aunque nos parezca que se ha puesto en peligro, la confianza está, ¿sí? Siempre está latente, aunque no parezca responder, aunque se cometan errores, aunque haya fallas, pero siempre la familia es un refugio. Y esa confianza genera esperanza. Es confiar con firmeza y con seguridad que la familia es ese puerto seguro, ese refugio. La aceptación de uno mismo y de los demás, de la diversidad con la que cada uno tiene, da la familia. Y la aceptación supone el reconocimiento. Tanto el reconocimiento del otro como el mío propio también. Y a veces, como hablábamos, que hay en la familia como esas pequeñas grietas, se puede resentir el ambiente. Y puede ser una reacción a algo, alguna ofensa, una circunstancia determinada. Por ejemplo, una enfermedad que produce una herida. Y la discapacidad puede ser una de esas heridas que aparezca en la familia. Cuando llega la discapacidad a la familia, se produce, podríamos decir, una revolución. De la manera que llegue, a través de un hijo, a través del padre, la madre, un abuelo, pero todos los miembros se ven afectados y deberán adaptarse a una nueva realidad. Y cada integrante de la familia lo va a contemplar de manera diferente. Ese impacto que tiene para la familia la llegada de un miembro con discapacidad es inmensurable. Produce dolor, desconcierto, negación, muchas veces, sensación de injusticia.
podríamos decir que la persona es como que se vuelve, o la familia, mejor dicho, la familia pasa a estar en una situación de vulnerabilidad. Entonces, conocer y aceptar lo que está sucediendo en la familia, en esa familia que tiene un miembro con discapacidad, es la clave para poder acompañar a la persona y a toda la familia. Pero bueno, hemos hablado de discapacidad, hemos empezado a hablar de discapacidad, pero ¿qué es la discapacidad? En la ley 22.471, es una ley nacional de nuestro país, de protección a las personas con discapacidad, se define así, como toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad o al medio social le implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral, es una persona discapacitada. ¿Sí? Y acá me quiero detener en la palabra persona, porque la discapacidad es padecida por una persona. Es decir que, si bien en ella existen una disminución de alguna de las capacidades, no cabe duda que por ser persona, por ser esa personita, posee todas las dimensiones esenciales que lo hacen persona. La física, la emocional, la racional, la social y la trascendente también. Y cuando hablamos de cualquier discapacidad, anteponer a esa condición que le toca vivir en algunos en forma congénita, ya vamos a ver qué quiere decir, otros en forma adquirida, la palabra persona es fundamental, porque lo posiciona en su realidad ontológica. Un ser humano con dignidad. Dignidad que no depende de las cualidades del ser humano, ni va a depender de cuánto pueda expresar sus potencialidades, sino simplemente lo va a categorizar desde la concepción hasta la muerte como persona. Y decíamos de discapacidad congénita. ¿Qué es esto? Es una disposición con la que se nace, ¿sí? Y se desarrolla dentro de los 3 primeros años de vida, o incluso antes de nacer. Por ejemplo, el síndrome de Down, la nombro porque es la más conocida, ¿sí? Uno puede hacerse una ecografía o un estudio amniocentesis que se llama, o los del pliego nuclear, de la nuca también, y puede ver que ya ese ser, esa persona, tiene síndrome de Down. Esa es una discapacidad congénita. ¿Y qué es una discapacidad adquirida? Es la que se obtiene a lo largo de la vida. Puede ser a través de una enfermedad o un accidente automovilístico, ACV, por ejemplo, el cual deja secuelas suficientes ya de por vida. ¿Sí? Y hay distintos tipos de discapacidad también. La discapacidad física, que también se la suele llamar y se la suele conocer como motora, es todas las limitaciones generadas por la presencia de una problemática vinculada a una disminución o eliminación de las capacidades motoras. Por ejemplo, una parálisis, ¿sí? Parálisis cerebral, ¿sí? Una hemiplegia. También puede esta discapacidad física ser congénita o adquirida. También tenemos la discapacidad sensorial, que es todo lo que hace referencia a la existencia de limitaciones derivadas de las deficiencias de los sentidos. Por ejemplo, la ceguera, que estos sentidos que nos permiten percibir el medio, ya sea externo o interno, la sordera, ¿sí? Que son las más conocidas que podríamos hablar, la ceguera y la sordera. La discapacidad intelectual,
que es toda aquella limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o el desarrollo de la autonomía, o de ámbitos como el académico o el laboral también, que influye en diferentes actividades cognitivas. Y en la participación social también influye. La discapacidad psíquica. Estamos ante una situación en la que se presentan alteraciones de tipo de la conducta, ¿sí? Y del comportamiento adaptativo. Generalmente son derivadas de algún padecimiento de trastorno mental, por ejemplo, la esquizofrenia. La discapacidad visceral. Es poco conocido este tipo de discapacidades, y aparecen aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos, y la cual genera limitaciones en la vida y la participación en la comunidad de la persona. Por ejemplo, las personas diabéticas con problemas del corazón, enfermedades del hígado también producen discapacidades. Las discapacidades múltiples. Es una combinación de las otras discapacidades y producen generalmente muchas limitaciones. La persona a lo mejor es ciega y además tiene una discapacidad intelectual, o tiene una parálisis, además tiene una discapacidad intelectual y sordera, por ejemplo. Además hay grados de discapacidad. El grado 1, que es cuando la discapacidad es muy leve, nula casi, pero sí hay una lesión, un daño, que le impide a la persona realizar determinada actividad diaria. El grado 2, que ya es una discapacidad leve, y puede realizar su actividad diaria, pero con alguna dificultad. El grado 3, que se llama también una discapacidad moderada, ya implica ya entre un 40 y un 50% de daño, de secuela en la persona, y repercute directamente en la imposibilidad de hacer algunas actividades en el día a día, en las actividades de la vida diaria. Pero aún así la persona con ese tipo de discapacidad va manteniendo la autonomía en el autocuidado, por ejemplo, en la higiene, en el aseo. El grado 4, que ya es una discapacidad grave, que es un 70%, implica un 70% de discapacidad, y la persona presenta graves dificultades para todo lo que es relacionado con las actividades diarias, de la vida diaria, del día a día, de su autonomía. Para el autocuidado también se ve afectado. Y la del grado 5, que es la más grave, muy grave, que es mucho más del 70%, donde ya los daños y las lesiones y las secuelas le impiden a esa persona la realización de actividades básicas, ¿sí? Y repercute directamente en su autonomía personal. Con todo esto, que hemos hecho un panorama, yo me atrevería a decir que ninguna familia está preparada para la discapacidad. Y ante la noticia, que generalmente es inesperada, la primera consecuencia que la familia afronta es la de la ruptura de su proyecto de vida. Y cuando pensamos en la discapacidad en la familia, la mayoría de las veces lo hacemos pensando en un hijo, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un hijo discapacitado? Pero no es solamente el único modo de que llegue, la única modalidad de que llegue a la discapacidad, que puede llegar a la discapacidad a nuestra familia. Eso lo tenemos que tener bien en claro. Puede ser que alguno de los padres tenga alguna discapacidad o un accidente inesperado. La realidad de la familia es dinámica. Eso ya lo sabemos como orientadoras familiares, es así. Va cambiando. Y ahora las dejo con Fabiana, que va a continuar con el tema. Adelante, Fabi.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes a Mar, con los momentos del ciclo vital. Y bueno, podemos decir que la familia que tiene un hijo con discapacidad enfrenta lo que se llama el estrés de la cronicidad a lo largo del ciclo vital familiar. La herida producida en el diagnóstico de la enfermedad y la cual cuesta cicatrizar, se reabre cada vez que se pasa de un ciclo al siguiente, ya que cada etapa tiene sus propias particularidades. Suponiendo que, digamos, el diagnóstico aparece en lo que es el embarazo, podemos decir que la pareja debe enfrentarse a la realidad que tendrá un hijo con discapacidad. La familia deberá ir armando un espacio físico y mental para la inclusión de este hijo. En esta etapa también surgen muchas dudas y preguntas sobre cómo será ese hijo y sobre cómo la familia podrá llevar adelante esta situación inesperada. Sucede el nacimiento y el primer año de vida. En esta etapa se requiere una entrega afectiva, emocional, ya que los padres tienen que estar dispuestos a hacer el sostén, acompañamiento y contención de ese hijo que nace. El momento evolutivo del nacimiento de un hijo con discapacidad sufre un tremendo impacto, ya que el ciclo evolutivo normal para la familia, que es el nacimiento de un hijo, se ve afectado por una crisis accidental, que es el nacimiento de un hijo con discapacidad. Y que este hijo tiene características particulares, ¿no? Que también provocan una imprevisibilidad y disrupción familiar. El nacimiento en sí materializa la situación y se produce una brecha muy grande entre el hijo deseado, soñado y el hijo real. De acuerdo a cómo se procesa y se supera esta etapa, influirá en las posteriores, ya que es una de las más piensa conocer al hijo real y genera un impacto sobre el vínculo materno, paterno y filial. Del segundo al quinto año. En este periodo, el niño empieza con las adquisiciones madurativas naturales de la etapa, como la independencia en la alimentación, el control de esfínteres, control e independencia en la marcha, el desarrollo de algunas capacidades lingüísticas, entre otras, ¿no? En un niño con discapacidad es probable que esto no suceda en algunas áreas o bien que suceda más lentamente. En este proceso no solo los padres comienzan a darse cuenta de las diferencias, sino que también los niños, el entorno, ya sean sus hermanos o amigos, familias, ¿no? Por otro lado, también es la etapa donde comienzan las distintas terapias y tratamientos médicos y de estimulación temprana, donde hay distintos interventores de la salud, lo cual también es un desprendimiento del entorno familiar y conocido, ya que el niño deberá pasar algunas horas fuera de su casa realizando estas terapias. En este aspecto hay que estar muy atentos y focalizar en que un niño no haga una sobreadaptación a estas circunstancias, ya que esto puede provocar daños afectivos, ¿sí? Deberá ser una integración paulatina. Es un momento de crisis familiar también, para los padres especialmente, porque ellos pueden percibir y materializar que llevarlos a los distintos tratamientos conlleva, ¿no?, una circunstancia nueva y desconocida hasta el momento, ¿no? Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, llevar a sus hijos a tratamientos en distintas instituciones provoca que los padres puedan imaginar cómo puede llegar a ser su hijo en el futuro, porque lo pueden comparar con otro similar o la misma discapacidad, ¿no? Entonces van imaginando cómo puede llegar a ser su hijo en el futuro. También que los tratamientos demandan mucho tiempo, energía y dinero extra, quizás un dato no menor que hasta el momento no habían percatado. Comienzan a sentirse abrumados por esta carga de horarios, de dinero y energía, y también por la movilidad de un lugar al otro, ¿no? Ya que un niño con discapacidad suele tener distintas terapias, ¿no? Y consultas médicas, quizás con mayor frecuencia que otros niños, ¿no? Es una etapa crítica, porque también los niños comienzan a ser más impulsivos y desafiantes frente a la autoridad, y por lo tanto es un momento en que los padres tendrán que
que tener muy claro la puesta de límites, ¿no? Y no subestimar al hijo por la discapacidad que posee. Esta situación no lo ayuda en nada en la adquisición de normas de convivencia, ¿no? Muchas veces por sobreprotegerlo, los padres no pueden poner el límite necesario para el crecimiento y la evolución de su hijo con discapacidad. De los 6 a los 12 años. Esta es otra etapa en la que los padres deberán tomar nuevas decisiones, ya que el niño con discapacidad comienza la escolaridad obligatoria, ¿no? Aquí están las disyuntivas de enviar a su hijo a un colegio con integración o bien que haga una escolaridad normal. En ambos casos habrá preguntas y desafíos a los que se enfrentan los padres, ¿no? También se presenta una nueva etapa crítica en este momento, ¿no? Porque a los tratamientos y los médicos a los que recurren habitualmente para sus terapias, está esto del establecimiento educativo al cual debe asistir de modo regular, cumplir un horario con otras obligaciones, ¿no? Es un periodo también marcado por ilusiones y expectativas, ya que junto con el establecimiento educativo desean que su hijo pueda comenzar a integrarse y a incluirse, ¿no?, en este ámbito, y también muchas veces están ilusionados con poder ver los progresos, ¿no? Es un nuevo desafío y una nueva etapa que no solamente lo es para el hijo, sino también para los padres y para toda la familia, consecuentemente. Posterior a esto llega la adolescencia, y es una etapa caracterizada por la emancipación del hijo, ¿sí? Y a su vez es un proceso de dualidad, en el cual los padres y el mismo hijo, por supuesto, tienen la necesidad de un desprendimiento, pero a su vez siguen ligados, ¿no? Siguen conectados. Se da asimismo la confrontación generacional en la adolescencia, un suceso importante, ya que a través de esta se logra la adquisición de la identidad del joven. Los padres dejan de ser idealizados y aparecen los pares y amigos como ídolos. El joven debe comenzar a dejar el ámbito de sobreprotección al que estaba acostumbrado, ¿no? Ya que en el momento de la adolescencia es donde también comienza a asomar al mundo externo y pone un pie en el mundo adulto también. No hay que desatender que siempre el joven ha necesitado un acompañamiento extra, ¿no?, o adicional. Entonces, el desprendimiento natural, quizás en esta circunstancia particular con un hijo con discapacidad, puede ser más complicado y doloroso para ambas partes. Ya que comienza a salir al mundo externo, es probable que también se potencien los miedos, angustias, incertidumbres, por la discriminación que muchas veces sufre el joven en el entorno social. Surge el miedo al rechazo, a la crítica, al que dirán y a la discriminación. Por lo cual la familia también es algo que sucede y bueno, que muchas veces los padres no saben muy bien cómo manejar. Bueno, es el proceso de adaptación en el que se sale a la sociedad, como dije anteriormente, ¿no? Y a su vez a esto se suma la rebeldía propia de la adolescencia, que es otro nuevo desafío para los padres, porque el joven necesita su independencia para evolucionar y para crecer, y para poder manejarse con cierta independencia en la sociedad, de acuerdo con su discapacidad, ¿no? Es un nuevo momento de gran crisis y de temor, porque los padres aquí reactualizan nuevamente como el momento en el cual se le diagnosticó la discapacidad al hijo. ¿Por qué? Por esto mismo, del hecho de salir del ámbito de protección, que es muchas veces la casa o el establecimiento educativo, a lo que es la sociedad en sí, ¿no? Entonces hay como ahí un revivir de aquel momento anterior cuando se diagnosticó la discapacidad del hijo. Luego viene la adultez. En esta etapa hay muchas particularidades, ya que se supone que es el momento del ciclo vital familiar donde los padres adquieren prácticamente total independencia. Sin embargo, si el hijo con discapacidad no ha logrado una autonomía suficiente, este seguirá dependiendo de sus padres. Este hecho se acompaña a su vez de la mayoría de edad de los padres, que quizás ya están en la tercera edad,
con la consecuente baja de energía y fuerzas que caracteriza a los adultos en esta etapa. Los adultos con discapacidad tampoco encuentran un ámbito laboral en el que pueda desarrollarse. Por lo tanto, pasarán nuevamente a estar más horas en el hogar paterno, porque no tienen un lugar donde puedan insertarse, sobre todo laboralmente en esta etapa, porque el futuro de la familia suele ser un motivo constante, ya que la realidad del adulto con discapacidad es muy difícil de manejar. La sociedad no cuenta con una infraestructura que los pueda contener y acompañar, ¿sí? Ya hablamos desde lo que es lo laboral, pero también desde lo social en sí. No hay actividades en las que se puedan integrar, no hay muchos clubes de los que puedan participar, entonces siempre sufren este tipo de discriminación. Es un momento justamente por esto decimos, ¿no?, de desafío y de crisis, porque la familia debe enfrentarse nuevamente con esta realidad. También no se debe desatender que en las familias donde hay otros hijos, muchas veces se plantea qué pasará en el futuro cuando esos padres ya no estén. Y quizás sus hermanos deban hacerse cargo de este hijo o de este hermano con discapacidad, ¿no? Esta es otra realidad que muchas veces causa dolor en las familias poder abordar este tema, pero es una realidad que no se puede desatender. Por eso hay que, o habría que tener una planificación como para poder manejar este tema en un futuro y no tomar decisiones erróneas, ¿no? Es imprescindible compartir dudas, temores, deseos, preocupaciones, ¿no?, antes de que este momento suceda. Cerrando este tema de las distintas etapas, se puede decir que cada uno de los pasajes de una etapa a otra provocará una crisis, como mencioné, y una situación de pérdida, ¿sí? Por consecuencia, se realizará un duelo por aquello perdido, de acuerdo a cómo se enfrenten. Estos duelos será el crecimiento de la familia en general. Bueno, reciben el diagnóstico que tendrán un hijo con discapacidad, o bien cuando es una discapacidad adquirida, como mencionó Karina anteriormente. La llegada de un hijo con discapacidad provoca un gran impacto en la familia. Es algo inesperado que indudablemente crea un shock en los padres y en los familiares, ¿no?, que desde un principio han creado distintas expectativas, proyectos, sueños y planes. El diagnóstico de un hijo con discapacidad provoca una serie de emociones que serán difíciles de asimilar en un principio, dando inicio a un proceso interno llamado duelo. Es, digamos, una situación que excede cualquier edad, clase social, cultural o económica. Es el proceso de asimilación ante la pérdida de una ilusión, como lo es en este caso, ¿no? Una breve reseña de cómo surge el duelo, que fue descrito por primera vez en 1969 por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí?, a través de la muerte de un ser querido. Sin embargo, el duelo también se aplica cuando se recibe la noticia de tener un hijo con discapacidad, ¿no? Porque esto refleja una realidad diferente de la esperada, ¿no? Esto muchas veces hace alterar el equilibrio y el funcionamiento de la familia. Esto impacta a nivel interno como externo, ¿no?, en el sistema familiar. La importancia de superar el duelo implica que cuanto más rápido suceda, mejor será la atención que se pueda brindar a ese hijo con discapacidad. El duelo también tiene distintas etapas, las cuales, bueno, voy a nombrar muy brevemente como para tener idea y hacer referencia, en la cual frente al shock uno dice, esto no me puede estar pasando, esto no es real. Es el rechazo consciente o inconsciente de la realidad de los hechos, donde se busca amortiguar justamente ese golpe, ese shock que nos produce el dolor, negando la situación como tal.
y no haciendo nada al respecto, ¿no? Es como una especie de parálisis donde el mundo se detiene, ¿sí? Para uno, por supuesto, para el que recibe la noticia, para los padres, para la familia. Entonces, ese mundo que se detiene es una pérdida valiosísima de tiempo y de intervención, en el cual se puede hacer mucho por el hijo con discapacidad, ¿no? También está el miedo y la frustración, que incluye preguntas: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nuestra familia? ¿Qué hicimos para merecer esto, no? Aquí los sentimientos de culpa y coraje llegan con mayor intensidad, mezclando cuestiones religiosas y de fe. Se ve la realidad y se recurre a la ira y al resentimiento hacia las parejas, familias, médicos, personas cercanas, ¿no? A veces esta etapa del miedo y la frustración no se supera nunca, provocando muchas veces la ruptura familiar. También tenemos la negociación, ¿no? Donde uno se hace las preguntas del tipo: ¿qué hubiera sucedido si? ¿Qué hubiese pasado si tal cosa? O si tal otra no, por ejemplo, ¿sí? En esta etapa se reconoce la verdad, y ya la familia empieza a tomar dimensión de la realidad, de la verdad, pero se sigue cuestionando qué hubiese pasado si uno hubiese tomado una decisión distinta o si la situación hubiese sido diferente. En esta etapa muchas veces tenemos distintos tratamientos, consultas médicas, porque uno ya va tomando noción o idea de esta realidad, que es lo que dije anteriormente. Sin embargo, es una etapa que se caracteriza por mucha ansiedad y tiene un periodo breve, ya que se trata de los últimos esfuerzos que hace la familia por aliviar el dolor frente a la realidad de un hijo con discapacidad. Otra etapa importante por la que muchas familias suelen pasar es la depresión, ¿no? El abatimiento, el decir: ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene luchar por mi hijo? ¿Qué sentido tiene seguir adelante con esta realidad, ¿no? Esta etapa está caracterizada por una profunda tristeza, incertidumbre, desolación, ¿sí? Porque se reconoce la verdad y esta verdad crea un gran dolor, como también hablaba en la etapa anterior, ¿no? Pero también un gran vacío. Y muchas cosas pierden sentido para estos padres. Los padres están impacientes, muchas veces con el agotamiento físico y mental de haber ido pasando por las etapas anteriores. Y también tienen muchos sentimientos encontrados que hace que esta etapa pueda excederse a lo largo del tiempo, ¿sí? Extenderse sobre todo, lo cual hay que estar muy atentos, ¿sí? Y muchas veces, si uno registra esta situación o el entorno, bueno, pedir ayuda médica. Por último, viene la aceptación. En esta etapa es donde ya se acepta la verdad como tal, aunque sigue doliendo la situación, pero ya se comienza a ejecutar. Los padres tienen cosas para hacer y mucho trabajo para hacer con sus hijos, y se comienza a reconocer las oportunidades que los similares, se comienzan los tratamientos y se busca apoyo en grupos sociales donde quizás tengan otros hijos con discapacidad, donde, bueno, justamente se van acompañando y compartiendo experiencias. Bueno, ahora va a seguir hablando Karina, ¿sí? Con otro tema, sobre todo con la inclusión. Estás muteada, Cari. Decía que no queríamos dejar de mencionar a la inclusión, aunque llevaría otra charla, pero bueno, aunque sea dedicarle un par de párrafos, ¿no? La inclusión tiene como objetivo final, y debido a esa constitución ontológica que hablamos primeramente, que la persona nace abierta a una comunidad, ¿sí?
nace abierta y logra su realización plena y personal de manera exclusiva en la interrelación con otras personas. De ahí nace la importancia de incluir, ¿sí? Por supuesto que no es lo mismo integrar que incluir. Cada uno de los miembros de la familia conserva un principio de dignidad que está estrechamente relacionado con su carácter familiar. Es en el ámbito de la familia donde se van a constituir esos vínculos personales, ¿sí? Cada miembro de la familia es como que trasciende su yo hacia un nosotros. Y es ahí a donde aparece la comunidad. Y el nosotros se va a definir por sus vínculos de pertenencia, por lo que se deben crear esas condiciones para que cada quien sea quien es, y es muy importante conseguir ese bien para todos y colaborar para conseguirlo, ¿sí? El sentido de pertenencia, ¿sí? Que no solamente lo tiene que sentir ese miembro con discapacidad, sino todos los miembros de la familia tienen que sentir que pertenecen a la familia. Y otro de los puntos que leí recién en el chat que estaban hablando era de la resiliencia. Cuán importante es, ¿no?, la resiliencia. Es la capacidad de adaptación para encajar y resistir a los golpes sin romperse y así volver al estado inicial. Es la capacidad humana de superar la adversidad y al mismo tiempo la capacidad de reaccionar de una manera positiva, podríamos decir. Con la resiliencia se puede afrontar situaciones límites, ser flexible ante esas situaciones límites, sobreponerse a ellas y aprovechar esa experiencia para crecer y desarrollarse a nivel personal. Y cuando llega la discapacidad a la familia, a través de un hijo, o a través de alguno de los padres o abuelos, se produce un punto de inflexión en la vida familiar, ya que es un evento no esperado, como lo hemos repetido a lo largo de esta tarde. Es tan fuerte esa realidad que representa en vida de los papás, de esos padres, una transformación radical, como lo decía Fabiana, que se puede considerar como un antes y un después de conocer la condición de ese hijo. Y sin embargo, la resiliencia implica enfrentar la adversidad, reconocer que la vida está llena de peligros y riesgos, y que no se trata de una búsqueda constante de la comodidad. La existencia en la familia de un marco de referencia que brinde seguridad, con límites claros, precisos, funcionales, y que no niegue la libertad y permita la práctica también del ejercicio de la vida, promueve la resiliencia y obliga al ejercicio de una responsabilidad gradual y adecuada de acuerdo no solo a las capacidades de los hijos, sino también a la etapa evolutiva que cada uno cursa. Y frente a un miembro con discapacidad, las familias resilientes ponen por delante esa valentía y la perseverancia para vencer los obstáculos que se les presenta y que son productos de esa discapacidad. Y confiar en los propios recursos y apelar a la resiliencia familiar abre una ventana inmensa a la esperanza, una ventana a los retos que la vida nos puede presentar. Y Fabiana hablaba de la aceptación, ¿no? ¿Y de qué depende esa aceptación? De las características emocionales y personales de cada miembro de la familia, de la dinámica familiar, de las relaciones de pareja, de los apoyos sociales externos que tenga, del nivel sociocultural y económico también, ¿sí? También depende si es una discapacidad congénita o adquirida.
Y si fuera la llegada de un hijo, el orden también del nacimiento de los hijos. No es lo mismo el primer hijo discapacitado que el último hijo discapacitado. Eso va a influir en la dinámica familiar, en los hermanos. Es todo un desafío la discapacidad, en cualquier etapa. Niñez, juventud, adultez, ancianidad. Es un desafío tanto para la persona con discapacidad como para toda la familia. Y muchas veces nos preguntamos qué trato debe recibir una persona con discapacidad. Y también decían por el chat, alcancé a leer, algunas no llamarían a sus hijos, por ejemplo, si tienen alguna discapacidad, discapacitado. Y es verdad, no hay que rotular, no hay que rotular, no hay que promover un trato diferencial o especial, o una actitud compasiva o sobreprotectora. Se debe lograr un trato que posibilite el desarrollo de las capacidades y ese potencial que tiene la persona, asumiendo y promoviendo las condiciones de equidad y de igualdad de oportunidades. No podemos exigirle, obviamente, lo mismo a una persona que no es discapacitada a otra que sí lo es. No podemos hacer eso. ¿Y qué necesitan las familias que tienen un miembro con discapacidad? ¿Qué podríamos brindarles nosotros como orientadoras familiares? Primero que nada, el sentirse aceptadas, escuchadas y no juzgadas. Verse reconocidas en su singularidad y, sobre todo, respetar su intimidad. Necesitan información clara, precisa, que se les brinde acceso a servicios apropiados acorde a su edad y las características que tiene esa persona con discapacidad. Orientación y apoyo en relación a cómo atender a una persona con discapacidad. Orientación en relación a cómo abordar el tema con otros miembros de la familia, por ejemplo, con los hermanos. Sostén emocional para mejorar las competencias como cuidadores. Por ahí cuando el grado de discapacidad es grado 5, o sea, es muy profundo, muy grave, los cuidadores necesitan contención, sobre todo emocional, porque el cansancio juega en contra y muchas veces. Y el contar con redes sociales de contención, tanto familiar como de la comunidad también. Y por supuesto, el contar con un equipo interdisciplinario con profesionales preparados. La participación en este compromiso familiar es fundamental. ¿Para qué? Para lograr esa armonía que se necesita frente a este suceso inesperado que venimos hablando. El proveerle a la familia también de espacios para poder disfrutar la diversión, el ocio juntos. Muchas veces hay impedimentos en un parque donde no hay lugar para una silla de rueda, o no está señalizado, o en un ascensor para los ciegos que no tienen el sistema de braille. Barreras físicas las hay también, y eso impide también el gozar juntos en familia. Se sabe que la familia que recurre a sus fortalezas y tiene una mirada positiva puede superar mejor cualquier eventual dificultad, no solo en discapacidad, sino en todos los ámbitos. Y en este sentido, la familia funcional, ya sabemos que no es aquella que no tiene problemas, sino la que puede, a través de esos recursos propios, enfrentar y superar con amor, con paciencia, con empatía, con comprensión, todas las adversidades que se presenten, ¿sí? Y tener bien en claro, no se nos tiene que olvidar, no la debemos tratar como tal, que la familia
de la persona discapacitada no es una familia discapacitada, solamente tiene un miembro con discapacidad, pero no es una familia discapacitada. Bueno, muchas gracias. Hasta acá hemos llegado. Escuchamos todas las preguntas, algunas alcancé a leer en el chat, pero estamos abiertos a todas las preguntas que quieran hacernos. Bárbaro, muchísimas gracias, han sido muy claras. A quienes no tenemos mucho conocimiento de este área, nos han dado un profundo pantallazo de la situación. Como viste, hay muchos comentarios y preguntas. Yo te preguntaría, una de ellas era que, a ver, en esta situación que estamos atravesando todos como sociedad, preguntan si han observado ustedes, Fabián y Karina, en esta época de pandemia, comportamientos diferentes en personas con discapacidad o en los miembros de esa familia, ¿no? No es los chicos directamente, sino el grupo, alguno del grupo nuclear. Sí, yo creo que sí que se ha visto resentido. La ansiedad ha jugado en contra y el no poder salir también. Así que sí, realmente se ha visto resentido no solo la persona con discapacidad, sino todos sus miembros. Ha habido un resentimiento y muy difícil de manejar y de encontrar estrategias para abordarlo. Sé de muchos que han tenido que volver a medicación que habían dejado, o conseguir permisos especiales para salir a dar una vuelta, pero bueno, muchas personas con discapacidad han tenido que dejar de hacer aquellas actividades no laborales, pero recreativas, a lo mejor desde pintura, algún deporte que hacían, y bueno, difícil de manejar. Maggie pregunta, ¿los chicos y también por la ansiedad de los padres? Sí, claro, ambas, ansiedades de los padres. La ansiedad de los chicos genera mucha ansiedad de los papás también. Y de los hermanos, en el ámbito, sobre todo si son chicos o adolescentes, ha sido complicado durante esta pandemia. Sí. Hace un ratito hiciste referencia, y también lo hizo Fabi en un momento, de la dinámica familiar y sus características, pero nos gustaría que nos remarcaras, alguien preguntó sobre la influencia de los hermanos, si los tuviera, en la contención de la persona con discapacidad. ¿Cuál es ella? Me parece que fue muy bueno y nos gustaría que nos lo reforzaras, como vos misma nos dijiste al principio, que la familia es el proyecto de amor donde estamos ahí, nos mostramos tal cual somos. Creo que los hermanos deben tener gran influencia e input en... ¿Querés responder, Fabi, o respondo? Bueno, respondo, sí. Digamos, Okay. Gracias, Cari. Bueno, la intervención de los hermanos aquí se da justamente también, como mencionó Cari antes, en esto de lo que es el acompañamiento, y quizás no la subestimación, ¿sí? En esto de incluirlo como un hermano más, sí, por supuesto, respetando las particularidades, ¿no? Y las características del hermano con discapacidad. Pero digamos, esto es un hermano más, un hijo más y un integrante que debe interactuar dentro de sus posibilidades con los distintos miembros. Y el tema de los hermanos es importante porque hacen de acompañamiento, justamente, ¿no? Y en lo que es también la evolución de este hermano con discapacidad. Ok. Muchas gracias. Dentro del chat hay una persona que lo dice con mucho respeto, de que por sobre todas las cosas es muy importante estar hablando de personas con discapacidad y referirse a ellos con el mismo respeto que a otros miembros de la sociedad. Creo que a nosotros nos queda muy claro, y más quienes nos hemos formado en el instituto, de que hay una dignidad que es única a la persona, inherente a ella, así que tenga discapacidad o no, tiene
es tan digno como el resto, ¿no? Y bueno, una vez más agradecer al instituto porque miren qué red de antiguos que hay acá, porque varios aportaron sobre la red de Downy's App, que funciona muy bien, y también Mariana Fernández da su testimonio, que tiene una discapacidad. Hola Mariana, qué gusto que estés con nosotros. La verdad que es muy lindo porque, bueno, después de que ustedes nos invitaron a participar de su charla, va a quedar toda una red atrás que podemos hacer mucha sinergia, ¿no? Como alguien más comentaba sobre los chicos con discapacidad que trabajan en la Cámara de Diputados. Para mí eso es totalmente nuevo, pero digo, qué lindo es retroalimentarnos, conocer de estas cosas e ir en pos de, como decía Débora, referirnos con todos con el mismo respeto. Sí, la carrera de orientación familiar cuenta con alumnos con discapacidades, así que estamos trabajando muy a gusto con ellos. Perfecto, muchísimas gracias. El chat queda grabado, así que seguramente lo usaremos después para el feedback. José María, ¿algo que agregar? Me parece muy bueno, ahí hay un comentario en el chat, nos quedan 4 minutos, y habla del tema de los límites, ¿sí? Y creo que está buenísimo, porque me parece que nosotros cuando pensamos en un hijo así, o en un nieto así, a todos se nos enternece, ¿sí?, el corazón, y a veces cuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿De dónde sacamos esa fuerza para hacerlo, Cari o Fabi? De la firmeza y la seguridad, y de la confianza que debemos tener en que debemos sacar lo mejor de esa persona, a pesar de que sea una persona con discapacidad. O sea, nosotros debemos sacar todo el potencial, y así como ejercemos firmeza y cariño con todos nuestros hijos, con el resto de nuestros hijos, también con esa persona también. O si es un abuelo, o si es un esposo, quizás. Habrá momentos en que tendremos que ser tiernos, cariñosos, y otros ponernos más firmes y ser más enérgicos. Pero, como decíamos antes, dependerá también de las características y el grado de discapacidad que tenga esa persona. No es lo mismo un grado leve, que quizás la discapacidad sea imperceptible, a un grado muy profundo, donde merezca otros cuidados y otra manera de hablar, otro hacer de nosotros. Débora, qué gusto que también estés con nosotros, te estoy leyendo. Hay mucha gente conocida, ¿no? Muchas caras conocidas. Sería bueno que prendan las camaritas todos. Sí, podríamos prender las cámaras. Así ya nos vamos despidiendo. Adriana hablaba de los empleos. Sí, no hemos querido tocar, o sea, no nos daba tiempo para tocar, pero hay muchas personas con discapacidad y muchas empresas que los emplean a estas personas. Es muy lindo este tema también, para tocarlo, no nos daba el tiempo. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora te voy a dar la palabra a Lore y Martita para que cierren, pero quiero pasar un chivo, ¿sí? Porque tenemos mañana, en el día de mañana, a las 16 horas, tenemos a Maru Fasola, que está escuchándonos ahora. Va a hablar sobre maternidad en tiempos agitados. Y a las 18 horas mañana también, con Martita Caviglia, que también está acá con nosotros, va a hablar de Contigo hasta el final, ¿sí? Hablar de cuidados paliativos. Y el jueves primero tenemos a Mariana Kappelmayer, que va a hablar sobre el aborto y las relaciones familiares. Y a las 18 horas va a hablar Mariana Viaña y José Luis Chacón. Mariana creo que también está por acá con nosotros. Va a hablar sobre conflictos en la pareja. Así que una vez que hemos pasado este chivo, ahora vienen las publicidades, supongo, no tengo ni idea cómo funciona esto. Lorena y Martita pueden despedirse. Agradezco a todos el haber participado, la verdad que es una alegría enorme. Esto es como estar en el living de la casa charlando entre todos, y esto es espectacular. Así que de mi parte me voy totalmente feliz
Y bueno, dejo abierto el micrófono para que se despidan Fabiana, Karina, Martita y Lorena. Un gusto, ahora sí me animo a decirle que es un gusto realmente estar invitada. Ya pasaron los nervios, pero bueno, muy linda tarde compartido primero con Gabriela y Suki y ahora con ustedes y Fabiana. Gracias. Bueno, me sumo a las palabras de Cari y bueno, muchas gracias por habernos acompañado y por la convocatoria también, ¿sí? Buenísimo. Bueno, ahí había señales de aplausos, así que podemos hacer el aplauso virtual para las chicas. Muchas Nosotros gracias. también les aplaudimos, Gracias. Obvio, gracias. Gracias, Martita, Gracias. por la voz Muchas gracias. oficial de las presentaciones de hoy. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por conectarse. Es solamente un hasta luego, porque mañana nos volvemos a encontrar. Y bueno, está bueno si mañana podemos generar encuentros de mini charlas, aunque sea vía chat entre nosotros, para volver a contactarnos con aquellos que hace mucho que no vemos. Y para que los alumnos que están cursando también se contacten con antiguos alumnos y aprender de experiencias y ponerse en contacto. José María, como ustedes saben, es quien está a cargo de la red de alumnos, de graduados, perdón, del instituto, y justamente está tratando de potenciar y reactivar todas las energías que existen en todo el país y todos los orientadores familiares y licenciados en ciencias de la familia que están haciendo muchas fuerzas desde sus lugares para trabajar por la familia. Así que pónganse en contacto con José María, tanto alumnos como graduados, para poder trabajar juntos y hacer mejor lo que hacemos cada día y sinergizar nuestros esfuerzos. Así que gracias, José, por todo, gracias, Martita, gracias a las chicas, y gracias a todos ustedes por estar hoy. Mandamos un cariño muy, muy grande. Perfecto. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Nos vemos mañana. Gracias, chicas. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, muchísimas Mañana gracias. nos vemos. Besotes. Hasta mañana, adiós.